En lo más profundo de una aldea olvidada, una mujer sin nada dio lo último que tenía, y provocó un milagro que nadie ha podido explicar hasta hoy. Lo que estás por escuchar no es solo una historia, es una lección de vida. Si alguna vez te has sentido solo, perdido o sin esperanzas, quédate hasta el final. Y si este mensaje llega a tu corazón, suscríbete para que sigamos compartiendo historias que alimentan el alma. Doña Clara vivía al borde del camino, en una casa de barro y madera que crujía con cada viento. A sus 78 años, ya no tenía familia, ni amigos cercanos. Solo la acompañaba una cabra vieja que ya no daba leche y un horno de barro que no encendía desde hacía semanas. La sequía había arrasado con los cultivos del pueblo. Nadie tenía nada. La despensa de Clara era solo un recuerdo. En un rincón, quedaba apenas un puñado de harina de yuca y unas gotas de aceite. Lo justo para preparar un último pan. Esa tarde, al ver que ya no tenía fuerzas para esperar ayuda, se sentó en su banquita de siempre, miró al cielo y murmuró: «Gracias por todo lo que tuve. Hoy cocino mi última comida, pero con el corazón en paz». Molió la harina, encendió el horno con la poca leña que le quedaba, y amasó con manos temblorosas. El pan estaba por entrar al fuego, cuando alguien golpeó la puerta. Clara tenía el pan en la mano. Aún crudo, aún sin entrar al horno. Era su última cena. Sus dedos temblaban, no por el frío, sino por la certeza de que no habría un mañana igual. Fue entonces cuando un sonido la sobresaltó, un golpecito leve en la puerta. No era común que alguien llamara a su casa. Nadie lo hacía desde hacía meses. Se acercó lentamente, arrastrando los pies. «¿Quién será a esta hora?», murmuró, desconfiada. Abrió con cuidado. Y allí estaba, un niño. Un niño de no más de 8 años, con el rostro manchado de tierra, los labios partidos por la sed, y los ojos. Esos ojos que no deberían verse tan tristes en alguien tan pequeño. «Disculpe, señora», dijo con voz baja, casi avergonzado, «no quiero molestarla, pero, ¿tendrá un pedacito de pan?». Clara lo miró. Sintió como el pecho se le apretaba. Ese niño no estaba actuando, no pedía por costumbre ni por maña. Pedía porque tenía hambre de verdad. Miró sus propias manos, donde sostenía el último pan de yuca, apenas amasado. Su mente se debatía. Podría decirle que no. Podría guardar este pan y estirarlo para 2 días más. Podría. Pero algo dentro de ella, una voz suave como un susurro, le habló sin palabras. «Dale. Confía». Entonces Clara respiró hondo, se giró hacia el horno, encendió la leña con cuidado, y cocinó ese pan como si fuera un manjar. Mientras lo hacía, el niño se sentó en silencio a su lado, sin hablar, sin moverse. Solo observaba, como si también cocinara con ella desde su espera. Cuando el pan estuvo dorado y tibio, lo envolvió con su mejor trapo, ese que guardaba para las visitas que nunca llegaban. Se lo entregó al niño con una ternura que no mostraba desde que su nieto, muchos años atrás, se había ido al cielo. «Toma, mi niño. Come despacio. Y que Dios te bendiga». Él no respondió de inmediato. Solo sostuvo el pan con ambas manos, como si llevara un tesoro. Y después, alzando los ojos con brillo nuevo, murmuró: «Gracias. Que el cielo le devuelva esto multiplicado». Y se fue, caminando lento por el sendero polvoriento, dejando solo sus pequeñas huellas en la tierra. Clara cerró la puerta sin decir nada. Luego se sentó frente al fuego, con las manos vacías, y el alma completamente llena. Esa noche, Clara no cenó. Se acostó con el estómago vacío, pero el corazón latiendo distinto. Había algo en el aire. Un silencio diferente. Un calor suave que venía no del fuego, sino de dentro. Amaneció con los primeros rayos colándose por las rendijas del techo. Se levantó temprano, no por costumbre, sino por esa inquietud que no entendía. Como cada mañana, abrió la alacena casi por inercia.
Sabía que no había nada, o eso creía. Se quedó quieta. Parpadeó varias veces. Allí, en el estante donde anoche no quedaba más que polvo, había un pequeño montón de harina de yuca. No mucho. Apenas lo justo para un pan. Clara no dijo nada. Solo se acercó, tomó la harina entre los dedos. Estaba fresca, suave, como recién molida. Y junto a ella, un frasquito con unas gotas de miel. Sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó en la mesa, cerró los ojos y susurró. ¿De dónde viene esto? ¿Quién? Pero en su interior, la misma voz suave que la había impulsado a dar la noche anterior, volvió a hacerse presente. Confía. No preguntó más. No corrió al pueblo, no gritó. Solo preparó ese pan. Lo cocinó con manos lentas, pensando en el niño. Ojalá él haya dormido con la barriga llena, murmuró. Comió sola, en silencio, con una paz que hacía tiempo no sentía. Y cuando terminó, se quedó mirando el horno, preguntándose si lo que acababa de vivir era real o un regalo del cielo. Ese día no hubo más visitas. Pero en su corazón, algo había cambiado. Era solo el comienzo. Los días pasaban y el milagro no cesaba. Cada mañana, al abrir su alacena, Clara encontraba algo nuevo: harina, aceite, lentejas, pan tierno, arroz, frutas frescas. Pero su corazón no se llenaba de alegría. Se llenaba de miedo. Porque en el pueblo comenzaron los rumores. Primero fueron susurros en la plaza. Luego, conversaciones discretas al pasar. Y finalmente, acusaciones abiertas. Eso no es normal. ¿Y si está haciendo algún tipo de magia? Dicen que le habla al fuego y que el pan aparece solo. Seguro está vendiendo algo por las noches. Esto no es de Dios. La semilla de la desconfianza había germinado. Y como todas las malas hierbas, creció rápido. Un día, mientras Clara repartía pan a unos niños en la vereda, una piedra voló desde la esquina de una casa y rompió su jarra de agua. Los niños gritaron. Clara se quedó paralizada. «Vuelve al infierno, bruja», gritó una voz. Esa noche, el pueblo entero se dividió. Algunos la defendían, diciendo que solo era una mujer generosa. Otros, los más influenciados por la envidia y el miedo, exigían que se investigara. Fue entonces que doña Eudelia, la mujer más respetada y temida del pueblo, alzó la voz. «Esto debe parar. No podemos permitir que una sola persona juegue con nuestras creencias. Esta mujer está manipulando a todos. ¿Y si esto trae una maldición?». Y lo peor llegó al día siguiente. La pequeña hija de Eudelia, Amaranta, cayó enferma. Una fiebre inexplicable, súbita, que los curanderos no podían calmar. Eudelia no dudó. Se dirigió al centro del pueblo, levantó su bastón y gritó frente a todos. «Esto es culpa de Clara. Ella ha traído algo oscuro a nuestra tierra. Debemos sacarla, expulsarla, antes de que muera alguien más». Las palabras resonaron como truenos. Y por primera vez en años, la gente empezó a creer que Clara debía irse. Clara escuchó los gritos desde su casa. Miró su alacena. Seguía llena. Pero por primera vez, sintió que nada de eso importaba. Clara se sentó en su cama, mirando sus manos vacías. El eco de los gritos del pueblo aún retumbaba en su mente. Y entonces, los recuerdos comenzaron a llegar, como fantasmas que ella había encerrado por años. Recordó otra tarde de sequía. Otro horno apagado. Otra pequeña cama vacía. Años atrás, cuando todavía tenía fuerzas en el cuerpo y una hija que llenaba su casa con cantos, también hubo hambre. Una peste recorrió el pueblo y se llevó a muchos. Entre ellos, su nieto, el único que le decía abuelita con los ojos llenos de vida. Tenía 5 años. Se llamaba Simón. Clara lo cuidó como pudo. Lo envolvió en mantas, le cantó al oído,
Le dio lo último de la leche de la cabra. Pero no fue suficiente. No hubo pan. No hubo ayuda. Solo un susurro de despedida en su oído. No llores, abuelita. Yo te espero en el cielo. Desde entonces, Clara no volvió a cocinar pan. No por falta de ingredientes, sino porque el corazón se le había endurecido de dolor. Ese día, al enterrar a Simón, le prometió algo al cielo. Si algún día alguien toca mi puerta con hambre, y yo tengo algo para dar, no me lo voy a guardar, aunque sea lo último. Clara volvió en sí. Las lágrimas le corrían por el rostro, pero su expresión ya no era de miedo. Era de determinación. No, no voy a callar. No voy a esconderme. No esta vez. Ya perdí una vida por no tener. Ahora que tengo, aunque no entienda cómo, voy a darlo todo. Se encerró. No encendió el horno. No cocinó pan. Y se preguntó, ¿y si tienen razón? ¿Y si todo esto no vino del cielo, sino de algún lugar oscuro? Lloró. Lloró como no lo hacía desde que perdió a su hija. Le habló al fuego apagado, al cielo mudo, al pan sin hornear. Si esto no es tuyo, quítamelo. Si yo soy la causa del sufrimiento de alguien, déjame ir en silencio, pero no dejes sufrir a esa niña. La noche cayó. La fiebre de Amaranta subió. Y el pueblo se preparó para decidir su destino. Esa noche fue la más silenciosa del año. Ni los grillos se atrevieron a cantar. Ni el viento osó cruzar las calles polvorientas del pueblo. Clara, sentada frente a la puerta de su casa, mantenía una vela encendida. Sus ojos, hinchados por el llanto, miraban sin ver. Tenía el alma rota. El horno seguía apagado. La alacena intacta. Todo lo que había recibido, seguía ahí. Pero no lo tocaba. Entonces, un golpe suave en la puerta la hizo estremecer. No era fuerte. No era violento. Era familiar. Se acercó con pasos lentos, con el corazón acelerado. Abrió. Y allí estaba el mismo niño de aquella noche, el que había recibido su último pan. Pero esta vez, algo era distinto. Sus ropas seguían rotas, sus pies descalzos. Pero su mirada brillaba con una luz que no era de este mundo. ¿Por qué dejaste de hornear, Clara? Preguntó. Clara no pudo hablar. Solo lo miró, temblando. Hay niños esperando, personas con hambre, y tú tienes el pan. No puedo, murmuró. El pueblo me odia. Me acusan. Dicen que soy algo que no soy. Que traigo desgracia. La hija de Eudelia está enferma. Y todos creen que fui yo. El niño se acercó. La tomó de la mano. Entonces dales el pan. Dáselo a ellos. A ella. Solo el que da sin miedo puede ver el verdadero milagro. Y sin decir más, desapareció en la oscuridad. Clara quiso salir a buscarlo, pero ya no había nadie. Ni rastro. Solo un aire tibio. Y una decisión que se volvía más clara en su corazón. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Clara encendió el horno. Sacó todo lo que tenía en la alacena: harina, miel, frutas, pan viejo, lentejas. Todo. Cocinó sin descanso. Pan tras pan, cazuela tras cazuela. Y luego armó una canasta. Se puso su rebozo viejo, tomó la canasta y caminó directo hacia la casa de doña Eudelia. Golpeó la puerta. Nadie abrió. Insistió. Finalmente, Eudelia apareció, ojerosa, descompuesta, con el alma hecha pedazos. ¿Qué haces aquí? Vengo a alimentar a tu hija. No traigo explicaciones, ni excusas, solo pan. Eudelia no respondió. La dejó entrar en silencio. Clara se acercó a la pequeña Amaranta, tendida en el catre. La fiebre aún quemaba su frente. Clara sacó el pan más tierno, lo rompió en pedacitos, y lo colocó sobre una bandeja junto a una infusión de hierbas dulces. Si esto puede ayudar, que ayude. Si no,
Al menos lo di con amor. Eudelia no dijo nada. Pero sus ojos, por primera vez, no reflejaban juicio, sino duda. Clara se fue sin esperar agradecimientos. Dejó la canasta sobre la mesa y salió caminando despacio, con el cuerpo cansado, pero con el corazón un poco más liviano. Apenas cruzó el umbral, Eudelia la llamó. Su voz sonaba distinta. Clara. Ella se detuvo. Gracias. Clara no volteó. Solo asintió con la cabeza y siguió caminando hacia su casa, mientras el sol comenzaba a despuntar por el horizonte. Pasaron las horas. En la casa de Eudelia, el silencio cambió. Amaranta, que no había pronunciado palabra en 2 días, susurró algo en medio del sueño. Tengo hambre. Eudelia se levantó de golpe. La niña movía los labios, respiraba mejor. Le tocó la frente. La fiebre comenzaba a bajar. Tomó un pedacito del pan que Clara había dejado y se lo ofreció a su hija. Amaranta lo mordió lentamente y sonrió débilmente. Eudelia se cubrió la boca con la mano, tratando de contener las lágrimas. El milagro no era estruendoso ni mágico. Era suave, paciente, real. Al día siguiente, la noticia se regó como el viento. Amaranta despertó. Comió. La fiebre bajó. Dicen que fue el pan de Clara. Y lo que fue una acusación, se convirtió en vergüenza. Una a una, las personas que habían criticado comenzaron a acercarse a la casa de la anciana. No para pedir, sino para pedir perdón. Clara, yo no sabía lo que decía. Te juzgué sin conocerte. Me dejé llevar por el miedo. Clara no respondió con reproches. Solo abría su horno, repartía pan y sonreía con los ojos húmedos. Había entendido algo profundo. La fe no se impone, se ofrece. Y solo los que tienen el corazón dispuesto, la reciben. Los días que siguieron fueron distintos. Ya no se escuchaban murmullos de desconfianza, sino comentarios llenos de asombro, humildad y gratitud. ¿Ya viste que Clara volvió a encender el horno? Dicen que sigue apareciendo comida en su alacena. Pero ahora no solo da pan, también da consejo, silencio, compañía. Cada mañana, Clara salía con su rebozo en la cabeza y las manos llenas de masa. Y cada tarde, su casa se llenaba de niños, ancianos, madres con sus pequeños. Algunos venían con hambre en el estómago, otros con hambre en el alma. Las bancas del patio se llenaron. Las risas volvieron. Y el horno nunca volvió a apagarse. Clara cocinaba sin prisa, sin miedo, sin medida. Una tarde, mientras partía el pan para unos niños, una sombra se dibujó en la entrada. Era Eudelia, pero no la misma de antes. Venía sola, con una canasta entre los brazos y la mirada distinta. Te traigo algo, no es mucho, pero quiero compartirlo. Era un puñado de maíz, un frasquito con miel y un ramo de flores silvestres. Clara sonrió. Gracias. Hoy vamos a cocinar juntas. ¿Te parece? Y ese fue el comienzo de algo nuevo. Porque luego vinieron otras mujeres. Y luego los hombres. Y sin darse cuenta, el pueblo entero empezó a compartir entre sí. Uno traía huevos, otro leña, otro un poco de café. Y de a poco, la casa de Clara dejó de ser solo suya, y pasó a ser de todos. Las bancas se multiplicaron. Las ollas se hicieron más grandes. Y aunque nadie podía explicar cómo, la alacena de Clara nunca se vaciaba. Cada vez que ella tomaba algo, al día siguiente había más. Pero el milagro ya no era la comida. El verdadero milagro era que el pueblo, antes dividido y seco por dentro, ahora florecía. El que tenía poco, compartía. El que antes juzgaba, ahora agradecía. Y los niños, esos niños que un día mendigaban en las esquinas, ahora corrían libres, con el pan en la mano y la fe en el corazón. Los meses pasaron. El sol volvió a calentar la tierra. La sequía terminó,
Pero nadie lo notó de inmediato. Porque el pueblo ya no tenía los ojos puestos en el cielo, esperando. Ahora tenían los ojos puestos unos en otros, ayudándose. Y en el centro de todo, seguía ella, Clara, la anciana que un día lo dio todo, sin miedo. Su casa, antes silenciosa, se había convertido en un lugar de encuentro. No había lujos, ni paredes nuevas. Pero cada rincón estaba lleno de vida. Las risas de los niños, las canciones de los ancianos, las oraciones susurradas en voz baja, los panes tibios recién partidos. Clara cocinaba cada día como si fuera el primero. Y cada noche, al acostarse, sonreía en la oscuridad. Hoy volví a dar. Y una vez más, recibí. Un mediodía, mientras partía pan para un grupo de pequeños, uno de ellos la miró fijamente. Era el mismo niño, o tal vez otro. Clara ya no lo sabía. ¿Por qué tú, Clara? ¿Por qué a ti te pasa esto? ¿Por qué el cielo te eligió? Ella se quedó en silencio. Miró sus manos arrugadas. Miró el horno, el pan, el humo suave saliendo por la chimenea. Tal vez, porque no dudé. Porque cuando tuve que elegir entre quedarme con lo poco que tenía o compartirlo, elegí confiar. ¿Y no tenías miedo? Sí, mucho. Pero el miedo no se va esperando a que algo cambie. Se va cuando uno actúa desde el amor, aunque tenga las manos vacías. Desde entonces, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Cada familia tenía algo para compartir. Cada niño sabía que podía tocar la puerta de Clara y encontrar una historia, un pan, un abrazo. Y lo más hermoso fue que empezaron a imitarla. Se construyó un comedor comunitario. Los vecinos cultivaron juntos. Se tejieron redes de ayuda. No porque alguien les ordenara, sino porque lo vieron nacer del corazón de una mujer que no buscaba nada. Clara no pedía seguidores, ni fama, ni reconocimiento. Solo compartía lo que recibía, y en eso estaba el milagro. No sabemos si lo que pasó en esa casa fue sobrenatural, o simplemente humano. Tal vez ambas cosas. Pero hay algo que sí sabemos. Cuando alguien da lo último que tiene sin reservas. Cuando confía sin condiciones. La vida responde de maneras que no siempre podemos explicar. Y quizá no se trate de multiplicar pan, sino de multiplicar esperanza. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, porque cada historia que contamos aquí es un recordatorio de que la fe no es una palabra, es una acción. Y a veces, solo se necesita una persona dispuesta a creer, para que un pueblo entero despierte. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.